sepan que esta sesión va a quedar grabada y pues si les parece vamos empezando. Bueno, buenas noches para todos, para todas. Ya como decía Patri, vamos en la 7ª sesión de este curso Soy Próspero y Abundante. El día de hoy es un tema que nos parece fundamental y que en cierta manera encierra un poco los temas que hemos venido hablando, porque el tema de hoy es el poder de la palabra y cómo a través de la palabra pues podemos atraer prosperidad y abundancia. Perdóname, gracias Carmen Leonor, sí señora, discúlpenme un momentico, voy a poner la grabación en YouTube, voy a transmitir por YouTube porque se me había olvidado y hay varias personas que están siguiendo el curso por YouTube. Bienvenidos, bienvenidas, gracias Carmen Leonor por acordarme. Para todos, yo soy Esperanza Bedoya, si no me conocen hasta este momento es la primera vez que nos acompañan. Soy orientadora de procesos de transformación de conciencia. Me dedico especialmente a transmitir conocimiento, todo lo que he estudiado sobre herramientas de sanación, transformación de conciencia, y lo hago en forma de cursos, en forma de talleres, seminarios y también en sesiones personalizadas. Y estoy totalmente convencida que a través de las palabras, a través de la forma como nos expresamos y de las palabras que utilizamos, podemos transformar nuestra conciencia y al hacerlo también podemos transformar el entorno que nos rodea. Y eso atrae prosperidad, trae armonía, trae paz a nuestra vida. Les agradezco si pueden apagar los micrófonos para que no haya interrupciones en las salas, pero también si tienen algún comentario, tranquilos, interrumpan o dejen sus comentarios y sus preguntas en el chat, como prefieran hacerlo. También, como creo que se han dado cuenta, pues para atraer prosperidad es necesario realizar una cantidad de ajustes. Esto no es solamente, como dicen, la visualización y el hacer el cuadro de sueños. Hay que realizar ajustes a los comportamientos, a las creencias, a los pensamientos, a los juicios, a todos esos programas y, como vamos a ver el día de hoy, a lo que verbalizamos. Cuando en alguna sesión anterior, creo que fue en la 2ª o 3ª sesión, hablábamos de las creencias. Decíamos que las creencias construyen nuestra realidad o la forma como cada uno de nosotros ve la realidad. Las creencias, yo creo, y con base en las creencias se desarrollan, se conforman nuestros pensamientos. Y en esa sesión, el ejercicio de tarea que le solicitamos hacer era analizar cuáles son las creencias que están detrás de los pensamientos, cuáles son las creencias con las cuales estamos acompañando esos pensamientos, porque realmente nosotros somos lo que creemos. Nosotros, nuestro sistema de creencias es lo que conforma nuestra realidad. Así que depende de nuestros pensamientos, la forma como después vamos a generar nuestros juicios. De nuestros pensamientos surgen nuestras palabras, de nuestras palabras surgen nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestro carácter. Y de nuestro carácter es el que constituye nuestra biología. Así que el tema que nos acompaña el día de hoy, pues es un tema fundamental, porque ese es el tema en el cual, en cierta manera, vamos a generar la realidad que estamos viviendo.
Entonces vamos a ver que no es solamente aquello que creemos, aquello que pensamos, aquello que verbalizamos, sino en conjunto todo lo que trae esta situación. Por ello hemos querido hacer esta sesión especial sobre el tema del poder de la palabra. Allí vamos a demostrar realmente cuál es nuestro carácter. A través de las palabras que nosotros estamos transmitiendo es en el cual reflejamos lo que somos, reflejamos nuestras opiniones, reflejamos nuestras dudas, reflejamos nuestras experiencias. Es a través de las palabras como finalmente nos mostramos al mundo. Así que las palabras tienen muchísimo poder. Es por ahora, porque también hay otras formas de hacerlo, pero es por ahora la forma como nos conectamos con las otras personas. Es la forma como describimos lo que nos rodea, pero también incluye ese diálogo interno, ese diálogo permanente que nos decimos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Entonces es a través de esta forma de comunicación como vamos conformando, como vamos fortaleciendo o también debilitando nuestras relaciones, porque pueden ser de respeto o pueden ser de agresividad. Y de esta manera, pues, originamos cercanía o también podemos originar distanciarnos en nuestras relaciones. Así que teniendo en cuenta esto, pues es muy importante hacer conciencia sobre aquello que decimos, sobre cómo lo decimos y también en la forma como nos referimos a nosotras mismas, en la forma como nos referimos a cada uno de nosotros, sobre todo la manera como me expreso de mí misma. De eso también depende mi bienestar o mi sufrimiento. Las palabras tienen el poder de generar cambios en nuestra vida y muchas veces no nos damos cuenta de cómo lo que decimos y la manera como lo decimos está generando esos cambios. Pero una palabra dicha a tiempo puede cambiar el curso de una relación, nos puede motivar, también nos puede traumatizar, nos genera fuertes sentimientos que muchas veces, como decía, sin darnos cuenta, pues nos va transformando. La razón de esto es que las palabras van de la mano de las emociones y eso genera impacto, eso genera efecto en nuestro sistema nervioso. Es por ello que las palabras que decimos pues nos pueden cambiar la realidad. Entonces, las palabras son muy poderosas y su poder de crear y de destruir no solamente es para otros, sino también para nosotros mismos. El no escucharnos, el emitir juicios sobre nosotros mismos. Recuerden que tuvimos una sesión completa sobre este tema de los juicios porque generamos muchos juicios y gran parte del tiempo esos juicios son sobre nosotros y desafortunadamente no son juicios en la mayor parte del tiempo positivos. Dedicarnos a afirmaciones negativas, reprimir aquello que deseamos decir, pues son muchas de las maneras como nos podemos hacer daño, como las palabras nos pueden llevar a la frustración, ¿sí? Y con ello, pues, alimentar, hacer crecer una baja autoestima. Por eso es fundamental la frase de pensar antes de hablar. Hay un proverbio árabe que me parece muy, muy bonito y es que este proverbio dice que no hables a menos que tus palabras puedan mejorar el silencio. Lindo, ¿cierto?
Si no tienes algo bonito para decir, no lo digas. Y por eso es tan importante pensar antes de hablar. ¿Cómo les parece eso? ¿Les resuena? ¿Qué opinan? ¿Les va resonando? ¿Les gusta ese refrán? ¿Cómo lo ven? Por ahí veo caras que dicen sí, pero pocos micrófonos prendidos. Buenas noches, Esperanza y todos. ¿Cómo están? Pues me parece una frase muy sabia porque hay muchos momentos en que es mejor guardar silencio para no hacerle daño a nadie. Si uno no le va a aportar o no se va a aportar a uno mismo, pues es mejor no decir nada, como Claro, lo dice. y sobre todo en momentos en que tenemos rabia o estamos dolidos, que las palabras a veces brotan sin que las pensemos mucho y pues podemos hacer mucho daño. Entonces, por eso ese proverbio me pareció fundamental, porque quedarnos en silencio muchas veces es importante. No tenemos que estar llenando esos vacíos con palabras. Hay gente que se siente incómoda frente a los silencios y trata de decir cualquier cosa con tal de que se llene ese espacio. No, si no tenemos nada bonito, si no tenemos nada interesante, si no tenemos nada positivo que decir, pues también vale la pena o es importante o puede ser el quedarnos callados. Entonces, el llamado que deseamos hacer el día de hoy en este despertar de conciencia es que pensemos antes de hablar. Meditemos siempre lo que queremos decir, cómo lo vamos a decir, por qué lo vamos a decir. Es importante que analicemos el impacto que tiene en nosotros, también que tienen los demás las palabras que decimos. Palabras tales como, ay, esto no me queda bien. O muchas veces decimos frente al espejo, ay, qué mala cara tengo, hoy sí me estoy viendo horrorosa. O yo no sirvo para nada. Esas palabras vale la pena que las evaluemos porque sin darnos cuenta, esas palabras se van quedando en nuestro subconsciente. Recuerden que el subconsciente es literal. Él no va a decir, ay, no, te ves bien, no te preocupes por eso, es el cuerpo que tú finalmente decidiste traer. No, él va guardando todas esas frases y finalmente eso es lo que conforma nuestras creencias. Y recuerda que somos lo que creemos. Por supuesto, también va de la mano el evaluar el impacto que tienen las palabras positivas, las palabras de cariño, de fortaleza, de amistad. Y eso va también para cada uno de nosotros. Busquemos un momento para decirnos palabras bonitas. Esto me queda bien. ¿Cómo me quedó de bonita esta tarea? Mirémonos en el espejo y digamos en voz alta cómo me veo de bien el día de hoy. Dediquémonos palabras bonitas a cada una de nosotras, a cada uno de nosotros. Porque entre otras, si nosotros no lo hacemos, ¿por qué esperamos que otros nos lo digan? Si yo no lo hago, ¿por qué razón alguien lo va a decir? Y por supuesto también decirle palabras bonitas a otras personas. Cualquier cosa, no importa. Si cómo te ves, cómo está bonito ese collar que tienes puesto, o te queda muy linda esa camisa, o cómo estás de bien. Pero no decir, oye, ¿cómo te has engordado? Oye, hacía tiempo que no te veía, ¿cómo te ves de vieja? No, no. ¿Para qué? ¿Para qué decir cosas que de pronto la persona la van a hacer sentir mal? Mejor quedarnos callados. Hay personas que dicen, no, es que yo soy muy sincera. Y eso es sinceridad. No necesariamente. Si no deseamos o no nos nace decirle nada bonito, tratemos de quedarnos callados y vamos a ver que todo fluye mucho mejor. Ahora, si obligatoriamente debemos decir algo que no es bonito, por ejemplo, debemos reprender a los hijos o a un empleado o decirle algo a un amigo que se está equivocando respecto a algo, siempre pensemos
qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Tratemos de no hablar desde el calor y desde la rabia, porque ese daño puede ser muy costoso de reparar. Ahí vienen muchos traumas. Nosotros en las sesiones personalizadas que hacemos, es muy frecuente que las personas tengan emociones atrapadas, traumas, porque depende de la vibración que tú tengas en determinado momento. No, claro, trabajamos en mantener nuestra vibración elevada, pero no siempre es así. De pronto tenemos un bajón, alguien nos dice algo desagradable y eso nos genera un trauma. Y miren, los traumas se quedan de por vida. Hay personas que tienen traumas bobos desde los 5 años y dicen, no, es que cuando yo tenía 5 años, mi hermano o mi papá se murió de la risa frente a algún dibujo que yo hice que estaba divino y yo sé que yo soy pésima para la creatividad y nunca lo logro. O sea, una cosa que uno dice, pero ¿por qué te traumatizaste porque te dijeron que un dibujo era feo? Porque las palabras se convierten en decretos. Cuando programamos en nosotros algo como una realidad, nuestro subconsciente lo atrapa, queda registrado como un decreto, como un programa. Por ejemplo, pasa con frecuencia con los diagnósticos médicos. Yo sé de muchos casos, bueno, muchísimos no, pero sí de varios casos, en los cuales a una persona le diagnostican una enfermedad terminal y efectivamente se muere y resulta que al tiempo se detecta que el diagnóstico estaba equivocado. ¿Por qué? Porque le dicen, mire, a usted le queda una semana de vida y la persona se programa para que le quede una semana de vida. O sea, el poder de la palabra es muy fuerte. Puede convertirse en un trauma, en un decreto, en una realidad, en una creencia. Y trabajamos con base en ello. Luis Castellanos, no sé si lo habrán escuchado, pero es un doctor que se especializa en la educación del lenguaje. Francita, Patricia Bedoya quiere participar. Claro, Patricia, dime. Mira, es que escuchándote, Espe, es muy importante, por ejemplo, las expresiones en cuanto eres un mentiroso, por ejemplo. Claro. O eres hipertensa, o eres, sí, que queda como un decreto, como tú dices, una cosa que es del ser y no de una situación ocurrida, es decir, dijiste una mentira, eso no quiere decir que seas un mentiroso o una mentirosa. Por ejemplo, tiene la presión alta en vez de decir eres hipertensa, ¿sí? Porque eso permite un rango como de decir, tengo algo que puedo mejorar, pero yo no soy eso, yo no soy eso. Entonces, es muy importante dentro de esas palabras y que como pues lo cometemos ese error permanentemente y sobre todo con los niños y las niñas. Decirle, eres muy inquieto, quédate quieto, es que tú eres insoportable, es que entonces le vamos colgando esas maneras de ser que realmente quedan como ¿sí? Ese decreto. Esa afirmación, claro. Tienes toda la razón. Perfecto, gracias, Patri, porque es que todas las palabras, las frases que van al ser afectan, impactan el yo soy. Y recordemos que el yo soy es ese ser maravilloso que cada uno de nosotros es, que forma parte del todo. Como decía Patri, si tú le dices, es que eres inquieto, él después, ¿qué va a decir? Yo soy inquieto, ¿sí? Entonces me estoy colocando un cartel que dice, yo soy inquieto, y se convierte en alguien inmanejable, puede convertirse en alguien muy difícil.
Gracias, Patri, excelente aporte. Como les venía diciendo, Luis Castellanos, quien trabaja todos estos temas de lenguaje positivo, él dice que esos lamentos continuados, la falta de una autocrítica positiva, una crítica desmesurada, esos juicios, tanto hacia mí como hacia los demás, pues ataca nuestras defensas. Y él dice que eso nos envejece, nos afea, nos impide crecer, nos impide desarrollarnos, porque como decía Patricia, nos coloca el cartel sobre lo que somos. Y una cosa es algo que yo hice equivocadamente, pero eso no me hace ser una persona fracasada. Entonces hay que tener mucho cuidado en la manera, no solamente en las palabras que digo, sino en la manera como las digo. Y nunca, nunca, nunca ataquemos el ser, porque eso programa directamente nuestro subconsciente. Y hay varios experimentos que muestran esto. Por ejemplo, hay un caso de una comunidad de monjas de Notre Dame. En el año 86, en 1986, tenía más o menos 650, 70 monjas y llevaban una vida súper tranquila, homogénea. Y entonces, con base en ello, bueno, ¿por qué esta comunidad es como tan tranquila? Y incluyeron el convento en unos estudios del Centro de Envejecimiento de Sanders Brown. Y encontraron los diarios de estas monjas. Y estudiaron más o menos unos 180 diarios que estas novicias habían escrito entre el año 1931 y 1943. Y cuando los estudiaron y los correlacionaron con la longevidad de las monjas, encontraron que las monjas más longevas eran monjas que de jóvenes en sus escritos se habían expresado con un lenguaje optimista, con un lenguaje amplio, con un lenguaje muy optimista. O sea, eran monjas que realmente hablaban con optimismo, con afirmaciones positivas. Y eso hizo que esas monjas padecieran menos demencia senil, vivieran más en promedio que el resto de las monjas. Hay otro experimento que me pareció muy interesante que se realizó en el laboratorio del doctor Manuel Martín Louches, en el cual analizaron cómo las palabras de ánimo o de desánimo influían en el cerebro de las personas. Entonces trajeron unos voluntarios y los colocaron frente a unas pantallas de computador con unos auriculares. Y les pidieron que cuando apareciera en la parte izquierda de la pantalla un triangulito rojo, lo más rápido que pudieran pulsaran un determinado botón. Y mientras estaban haciendo estos ejercicios, ellos les iban diciendo frases. Por ejemplo, frases positivas como tú puedes, lo vas a lograr, sigue así, muy bien. Pero también en algún momento les mandaban frases negativas. Uy, muy mal, horrible, ¿qué es esto tan feo? Y encontraron después de estos ejercicios que cuando lanzaban palabras positivas, la velocidad con la cual oprimían el botón era muchísimo más rápida, más de 100 milisegundos, más rápida que cuando estaban diciéndoles palabras negativas. Y lo mejor, pues lo mejor no, pero digamos que como parte de ese experimento, encontraron que las personas ni siquiera se habían dado cuenta que las frases eran positivas o no, porque era como directo al subconsciente. Entonces, fíjense cómo uno muchas veces ni siquiera se está dando cuenta de lo que está recibiendo y aún así está reaccionando. Entonces, también digamos que como ejercicio para darnos cuenta
de cuáles son las palabras que utilizamos, un excelente ejercicio es escribirlas. Hay otra frase de Aristóteles que decía, el habla es la representación de la mente y la escritura es la representación del habla. Porque como pasó en el ejercicio del botón, muchas veces uno no se da cuenta de cómo está hablando y el tono en el cual está hablando. Pero cuando tú lo escribes, pues el tono es difícil de escribir, pero si las palabras las escribimos y las analizamos, entonces eso hace que hagamos mucha más conciencia. Así que te sugerimos que escribas lo que piensas de ti, lo que piensas de la gente, que escribas lo que quieres, lo que deseas decir. Yo recuerdo que mi mamá, cuando estábamos chiquitos, cuando éramos niños, mi mamá nos hacía hacer eso. Si nos peleábamos, ella nos obligaba a escribir una carta. O ella nos escribía una carta. ¿Sí? Ella nos decía, ustedes no pueden pelear entre hermanos. Escriban una carta al hermano contrincante. Y realmente, lo digo por experiencia propia, el cambio era total. Porque luego de uno ver lo que ha escrito, hay posibilidades de mayor reflexión. Y ténganlo por seguro que uno cambia lo que iba a decir. Eso siempre pasa. Uno, después de que ha escrito lo que pensaba decir, lo cambia completamente. Es como un balde de agua fría. Y cuando escribamos, pues un ejercicio que podemos hacer es pensar siempre en palabras positivas. Un buen ejercicio para ello es, por ejemplo, empezar el escrito con una palabra positiva. Afortunadamente, por ejemplo. Afortunadamente, tal cosa. O, por ejemplo, el día maravilloso que es hoy. Y van a ver que después de empezar lo que quieren escribir con una frase positiva, difícilmente vas a poder continuar con expresiones negativas. Y si lo haces, vas a reflexionar para ello, sobre lo que estás escribiendo. Entonces, eso nos va a ayudar a escribir más expresiones positivas. Si consideras que vale la pena que cambies tus palabras y hacer, digamos, o generar en nosotros un vocabulario más asertivo, más positivo, pues vale la pena hacer conciencia sobre ello y trabajar diariamente en escribir, en pensar lo que voy a decir, en estar analizando las palabras que estoy utilizando. Por eso les quiero proponer que hagan 1 o 2 ejercicios. Les voy a proponer 2 ejercicios. Ojalá los hagan los 2, pero aunque sea, hagan uno de los 2, el que consideren que les queda más fácil. A ver, apunten para que no se les olvide la tarea. El primero, escríbanse una carta de amor para ustedes mismos, para ustedes mismas. Una carta para ustedes en la que van a decir todo lo maravilloso, lo maravillosa que eres, todo lo que han logrado, las cosas que has podido cambiar, las luchas que has superado. Tiene que ser una carta positiva, una carta sin quejas, sin reclamos, sin críticas. No tiene que ser una carta muy larga, pero sí una carta sentida, una carta donde realmente muestres el amor que tienes por ti mismo, por ti misma. Y luego vas a tomar esa carta y la vas a leer durante 21 días. En un momento de paz, de silencio, de total conexión contigo. Y si quieren, después la pueden quemar o la pueden guardar. Pero hagan el ejercicio durante 21 días y verán cómo va cambiando el lenguaje que cada una tiene, que cada uno tiene. El segundo ejercicio que también pueden hacer es que durante 3 semanas, al iniciar el día,
escriban en esos papeles adhesivos, como en esos tipo POSIT, una palabra, una frase positiva, una frase que los acompañe 24 horas, lo que en PNL llaman las frases ancla. La pueden colocar en un sitio donde la puedan ver, en el espejo del baño, en la billetera, en el celular, algún sitio donde la vean y la recuerden con frecuencia. Y también durante 3 semanas hagan ese ejercicio. Pueden ir cambiando las frases. Todos los días pueden escribir una frase que les resuene, que les diga algo positivo, algo bonito. De esa manera, pues nos vamos dando cuenta, hacemos conciencia de la importancia del diálogo positivo con nosotros mismos, con nosotras mismas, hacia los demás, porque como dije antes, si no nos decimos palabras bonitas a nosotros, pues ¿por qué vamos a esperar que alguien lo haga? Tal y como nosotros nos vemos, así nos ven los demás. Si nosotros nos damos duro, pues no esperemos que los demás no nos den duro. Y muchas veces les decimos palabras y cosas bonitas a los demás, pero a nosotros no. Pareciera que no nos damos o no elegimos darnos el valor que merecemos. Como que nos ponemos en segundo lugar, nos criticamos muy duro. Recordemos, lo vuelvo a decir, eso nos genera traumas, nos genera baja autoestima, falta de confianza. Y empiezo, como decía Patricia, a colocarme carteles. Es que yo soy incapaz, es que yo no lo logro, es que yo soy un fracasado, es que... Y eso pues va haciendo eco hasta que eso se vuelve una realidad. Entonces, las palabras tienen mucho poder, pero las que nos dirigimos a nosotros mismos tienen mucha trascendencia. Hay que reeducar nuestro vocabulario. Hay que reeducar, hay que restaurar el vocabulario. Porque en la medida en que vamos creciendo empezamos a dudar mucho de nosotras mismas, a ver lo negativo, a ver lo feo, en vez de ver todo lo lindo que tenemos. Recordemos que nosotros elegimos ser como somos porque hay lecciones que hay detrás de eso que elegimos aprender. Esto que nosotros somos, este cuerpo que tenemos, esta manera de ser, lo que consideramos errores no son errores, están ahí porque yo misma, yo mismo elegí aprender a través de esto que soy. Entonces, reconozcamos eso. Es frecuente, por ejemplo, y a mí eso me pasaba, mi papá me corregía mucho eso porque es muy frecuente utilizar frases cotidianas que son expresiones negativas. Por ejemplo, llegamos y decimos, no hay comida, o a un invitado le decimos, oiga, ¿no quiere comer algo? A primera vista, esa palabra o esa frase es la misma, que pensaríamos que es la misma connotación positiva, pero no. Estamos diciéndole a nuestro subconsciente que no hay, que no quiero, me estoy limitando. O por ejemplo, esa fea palabra que utilizamos los colombianos, déjeme le robo un poquito de su dulce, o le voy a robar un momentico su suéter, ¿sí? No, eso tiene una connotación súper negativa. Veamos la realidad que tenemos y la utilizamos con muchísima frecuencia. Hay que hacer conciencia de que esas palabras generan una realidad que no es positiva. Entonces, eliminemos el soy pobre, el no tengo, el soy incapaz, es que el no sé. Eso se vuelve una realidad. Si digo no puedo, es cierto, no puedo. Pero si digo sí puedo, también es cierto. ¿Por qué? Pues porque es lo que estoy diciendo. No es verdad. Eliminemos la frase de que las palabras se las lleva el viento. Eso no es cierto. Quedan enganchadas en nuestra mente, en nuestro corazón, dirigen nuestra vida. Las palabras construyen realidades. El poder de la palabra es muy grande. Si digo no puedo, así será.
si nuestro vocabulario es pobre, es pesimista, así va a ser nuestra vida. Todos queremos abundancia, queremos paz, queremos ser felices, pero por nuestra boca declaramos lo contrario, ¿sí? Ay, qué situación tan complicada. Ay, miren cómo es cantidad de robos, miren cómo están matando en todas las esquinas para robarse los celulares. Estamos generando esa realidad porque eso es lo que verbalizamos. Hay incoherencia entre lo que deseamos y lo que verbalizamos y expresamos. De nuestras palabras depende nuestro futuro. Así que pues empecemos a cambiar nuestras palabras y con seguridad nuestra realidad va a cambiar, ¿sí? Las palabras no se las lleva el viento. Aquellas palabras que nos han dicho, sobre todo palabras de personas que apreciamos, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros maestros, de nuestros amigos, nos pueden hacer mucho daño. Y si nos las dijeron en un momento de frustración, pues se pueden quedar ahí como un decreto. No se las lleva el viento. Muchas veces ni siquiera se las lleva un huracán, porque quedan ahí grabadas como una huella emocional en nuestra memoria. Y nuestra memoria no olvida. Nuestro subconsciente tiene una capacidad de almacenamiento gigantesco. Muchas teorías, por ejemplo, afirman que una de las formas de aprendizaje es aquellas en las cuales entran en juego las emociones. Cuando tú tienes emociones, eso se impregna mucho más fuertemente. Si a las palabras que nos generan emociones como tristezas, dolor, pues esas palabras quedan impregnadas muy fuertemente en nuestra memoria. Perdón, Esperancita. Señora. Patricia Bedoya tiene la mano levantada. Dale, Patri, dale. Gracias. Mira, es que yo no las alcanzo a ver muchas veces. De nuevo yo, pero para decir una cosa, y es la importancia también del uso del diminutivo. Un diminutivo disminuye. Y somos muy tendientes a utilizar el diminutivo en las cosas y creemos que eso es amoroso, tierno, y realmente eso está mandando un mensaje realmente de disminución. Entonces también para que nos cuidemos de esos diminutivos que a veces limitan, realmente limitan. Es que yo quiero una casita. Bueno, pues una casita. Exacto. O tengo una platica. Tengo una platica. No, yo tengo por ahí una platica en el banco guardada. Exactamente. Así sean poquita plata, pero no nombrarlo así. La casita, el trabajito, porque eso realmente nos da una dimensión muy limitada de lo que tenemos, de lo que aspiramos, de lo que logramos. Entonces, incluso con los nombres propios, ¿cierto? Una vez dice el diminutivo, pero eso también tiene su efecto. Sí, así Gracias. es. Nuevamente, gracias, Patri, excelente. Bueno. Muchas gracias. Claro, y todas esas maneras como nos expresamos, como les decía, muchas veces no hacemos conciencia de ello, están impregnadas en la cultura. Pero fíjense cuando analizamos, cuando hacemos conciencia, recordemos que hacer conciencia es darnos cuenta. Cuando hacemos conciencia de eso, pues uno dice, claro, por eso es que vivimos la realidad que vivimos. Cuando todo un país se expresa con esas palabras, de esa manera, cuando un alto porcentaje del tiempo está diciendo eso, pues esas palabras generan sentimientos. Esos sentimientos van acompañados de emociones y esas emociones generan imprentas, decretos en nuestro subconsciente. Y recuerden que el subconsciente nos maneja el 95% del tiempo. Es ese piloto automático que tenemos el 95% del tiempo. Así que ese es el que realmente está generando esta realidad. Entonces, por eso las palabras son tan poderosas. Además, porque las palabras pueden tener diferentes significados dependiendo de. Por ejemplo, si yo les digo, piensen en naranja, ¿qué se les viene a la cabeza? Jugosa.
Jugosa, ¿por qué jugosa? Porque la naranja tiene mucho jugo, es Porque rica. estás pensando en la fruta. Perfecto. Claro. La naranja es una fruta, pero ¿qué también puede ser naranja? Un color de alguna prenda. El color de alguna prenda. La calabaza, por ejemplo, también es naranja. ¿Sí? Una flor. Una flor también puede ser naranja. Entonces, fíjese que no solamente es el sentimiento, sino las ideas que provocan las palabras, ¿sí? Que se asocian con emociones. A cada uno la palabra le generó emociones, jugosa, o la prenda que más me gusta, el color que más me gusta. ¿Sí? Esas ideas asociadas con emociones generan movimiento, generan sensaciones, tienen un efecto en nuestro cerebro que involucran todo nuestro ser. Por ejemplo, si yo les digo, ay, qué rico chuparse un limón en este momento. ¿Qué pasó ahí? Se nos llenó la boca de Se nos saliva. llenó la boca de agua, de saliva, claro. ¿Sí? Porque se involucra todo nuestro ser en esa palabra. ¿Sí? Entonces, me imagino que han hecho un poco más de conciencia sobre este tema. Recuerden, tengan presente nuevamente, hay mucho poder detrás de las palabras que decimos y del tono en el cual las decimos. Se convierten en decretos, se convierten en creencias y pueden hacer o mucho bien o mucho daño. Entre más conciencia hagamos de eso, pues más nos vamos a preocupar por hacer bien, ¿cierto? Porque pues nadie en conciencia quiere hacer daño. Así que durante esta semana la invitación que les queremos hacer es que hagan conciencia sobre este tema, que pensemos antes de hablar, que meditemos en lo que queremos decir, que escribamos aquello que le tenemos que decir a alguien. Recuerden que hay que eliminar el le robo un poquito, el esto no me queda bien, el soy perezoso, el soy un fracasado, o el no puedo, o el no sirvo para nada. Recordemos también dirigirnos palabras bonitas a nosotros mismos, a nosotras mismas. Recuerden que el subconsciente es literal. Ah, es que yo no creo en eso. Sí, es así, ya está demostrado. Y ojalá trabajen en los 2 ejercicios que les proponemos. Recuerden, escribir una carta de amor para ti mismo, para ti misma, una carta positiva, sin reclamos, sin negatividad, y leerla durante 21 días. O frases positivas que escriban en un papel adhesivo y también acompañarlas durante 24 horas, tratando de recordarlas el mayor número de veces. Entonces, ojalá hagan la tarea, ojalá escriban, ojalá hagan conciencia sobre este poder que tienen las palabras. Bueno, hay una frase que traíamos para hoy. No sé si tengan algún comentario o alguna pregunta. Yo tengo 3 cositas para aportar. Cuéntame. Una frase que es corta y sustanciosa. Ponga el cerebro en funcionamiento antes de poner la lengua en movimiento. Es buena cosa. Sí. El otro punto es que yo estaba muy joven cuando me regalaron un libro que hablaba sobre las palabras y decía que las palabras son como un guijarro o piedra pequeña que se arroja a un estanque y al arrojarla al estanque va haciendo círculos que se van ampliando. Ajá. Y la otra es... Excelente también. La otra es de un científico japonés que estuvo analizando el poder de las palabras en el agua y encontró que había fractales que eran figuras geométricas perfectas frente a las palabras positivas y fractales que se dañaban en el agua con palabras negativas o hirientes.
eran esos 3 aportitos. Gracias, pequeños. Blanca, excelente. Así es. Además, hay una cosa que para complementar lo que tú dices, Blanquita, acordémonos que nuestro cuerpo tiene un altísimo porcentaje de agua. Entonces, ese ejercicio o ese experimento que hizo Moto. es exactamente, o sea, es totalmente aplicable a nosotros. Mil gracias, Blanquita. Hay muchos experimentos que muestran el poder de la palabra. Y cómo realmente, Pero ese es de los más conocidos. inclusive el doctor Emoto hizo un ejercicio muy bonito en Israel. Él estuvo en Israel y en una conferencia le pidió a su asistente en el Japón que tomara una muestra de agua sucia allá en Tokio, y después en Israel hicieron una plegaria para limpiar esa agua, y el agua cuando la solidificaron, cuando la congelaron, mostró unos cristales espectaculares. O sea, el poder de la palabra, o sea, no tiene distancia, ¿sí? La intención con la cual tú dices las cosas es muy poderosa, cambia la realidad. Y es que todo es energía. Y desde ese el doctor Emoto demostró eso científicamente. Excelente, muchas gracias. Y es que hay una cosa, y es que todo es energía y todo está conectado. Entonces, por eso es que se puede hacer una sanación a distancia. Todos los efectos se pueden hacer, o sea, todo tiene un efecto a distancia. Karina, ¿tú querías hablar? Yo quería preguntar algo de lo de la semana pasada. Dale. No se puede. Claro. De esto de sagrado y desagrado. ¿Viste que estuvimos viendo? De, por ejemplo, hacer un alimento y probar en el cuerpo si para el cuerpo era algo agradable o no. Ajá. No sé, no me quedó muy claro eso. Eso lo vimos en la segunda sesión. Enseñamos. Ok. No sé si has podido ver las sesiones anteriores, pero en esa sesión hicimos un ejercicio para enseñar el agradable y el desagradable. Es un ejercicio en el cual tú analizas en tu cuerpo, si tu cuerpo te dice que está bien o que es gustoso o que es agradable para ti, y al contrario, si no es bueno para ti, también te lo muestra. ¿Vale? A través de las sensaciones que tiene tu cuerpo, a través de lo que tú sientes en el momento en que tienes el alimento o en el momento en que tienes la situación o bueno, lo que sea que estés trabajando. Si es agradable, todo lo que es agradable es como expansivo, y es cierto, y todo lo que es desagradable es como contrae y es mentira para tu cuerpo. O sea, no lo quiero. Vale la pena si no han visto esa sesión, porque en esa sesión, y lo decíamos al principio de la charla de hoy, en esa sesión enseñamos 2 herramientas que para mí realmente son herramientas que cambian la vida. Esas herramientas nos acompañan permanentemente cuando las sabemos utilizar, y es preguntar a nuestro subconsciente, y luego en la conexión con el yo superior, cuando ya hacemos una mayor conexión, si esto es bueno o es contributivo para mí. Entonces, una fue la del agradable desagradable y la otra fue la de un test muscular del balanceo. Entonces, si no la han visto, vale la pena que miren esa sesión. En el chat al principio les escribí la dirección de la página web donde pueden ver las sesiones anteriores. Perfecto. Sí, pero fíjate que de todas formas, de una manera muy simple, tú puedes coger con el alimento y puedes coger y ponerlo en el plexo, o sea, en esta parte, y si tu cuerpo se va hacia adelante, es que lo quiere, y si se va para atrás, es que lo está rechazando. Eso es muy simple. Y eso perfecto. es básicamente una de las cosas que se dijeron en la charla de alimentación la vez pasada. ¿Te quedó claro? Perfecto. Sí, muy claro. Okay. Gracias. También antes de terminar, es necesario también aclarar, no sé si estoy equivocada, que hay que saber, es necesario saber qué palabras decir, cómo decir, en qué tono decir y también la expresión corporal con la que le acompañan al momento de decirles. Sí, de acuerdo.
Sí, porque hay una El lenguaje cosa, y verbal es también que es muy importante. la expresión corporal es más significativa que la expresión verbal. Así es. Muchas gracias, Miriam. No hay de qué. Excelentes aportes, muchas gracias. ¿Sí ven cómo es de contributivo el participar? Porque es que Ay, sí, qué rico. nos ayudan con excelentes comentarios. Muchas gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta, comentario? Bueno, Patri, dale. De nuevo yo. No, pero es que creo que pues estas sesiones como consecutivas nos van permitiendo tener una palabra más espontánea, no tanto de cuidarse, de pensar, de detenerse, sino que si revisamos todo lo que hemos venido realizando durante todas las sesiones, particularmente la de los juicios, creo yo que nos puede ir llevando a una conversación más espontánea. Claro que las tenemos que medir las palabras, que tenemos que pensar, como dice Blanca, que debemos poner a funcionar el cerebro antes de poner en movimiento la lengua, todo esto, pero si nos ponemos como a pensar en el momento en que tenemos que hablar o emitir alguna palabra o alguna observación o algo, pues eso se vuelve como muy prevenido, ¿cierto? Como decir, ay no, mejor no hablo. Entonces se vuelve como una cosa pesada. En cambio, si vamos siguiendo desde la primera sesión de las creencias, de los pensamientos, de los juicios, y vamos revisando en nosotras y en nosotros mismos, como todo eso va siendo como un camino que nos va llevando a que nuestras palabras comúnmente sean las acertadas, las que promueven un crecimiento personal, un ánimo como en la vida y todo esto, ¿sí? Porque si nos ponemos a pensar, no, mejor guardo silencio, mejor guardo silencio, mejor... Sí, se complica un poco como esa relación que es tan espontánea y tan rica entre las personas. Entonces, lo que tenemos que empezar a revisar es desde el principio. Así Y me es. parece muy bien y entonces es muy oportuna el agradecimiento y el reconocimiento para ustedes por esto que nos han regalado cada 8 días. Maravilloso. Gracias. Con mucho gusto. Beso Y para es que las dos. fíjate, hay algo y es que si tú sigues todo el desarrollo del curso, el objetivo es crear conciencia. Entonces, Sí. cuando vas creando conciencia, vas cambiando la dinámica de vida de una forma muy agradable, muy amorosa. Entonces, no es, si tú ves cada una de las charlas habladas, como bien lo dices tú, si tú te vas a la palabra y de pronto no has trabajado un poquito esa parte o no has concientizado esa parte inicial, pues va a ser mucho más gravoso, pero si ya empiezas a trabajarlo y a trabajarlo y a trabajarlo, va fluyendo. Patricia, muchas gracias. Y también la importancia de los ejercicios. Por eso, digamos que hemos diseñado el curso dejando siempre ejercicios y tareas, porque es que los ejercicios y las tareas es lo que hace que esto quede introducido y se vuelva natural. Como dice Patri, en cada sesión vamos haciendo que esto se vuelva natural. Es cierto que al principio vamos a tener que hacerlo un poco mentalizado. Ay, ¿qué estoy diciendo? Y cuidarme un poco, pero después se vuelve natural. Y para eso es importante hacer los ejercicios. Los ejercicios nos ayudan mucho a que esto se introduzca en nuestro subconsciente y vamos cambiando de manera natural. Y va a llegar un momento en que nos demos cuenta que estamos siendo mucho más asertivos, tenemos un lenguaje mucho más positivo y bueno, se va a reflejar en atraer prosperidad a nuestra vida, que ese pues también es el objetivo. Bueno, ¿algún otro comentario, preguntas? En el chat no hay preguntas. Ok, bueno, muchas gracias a todas, a todos por acompañarnos y nos vemos el próximo viernes. Vamos a hablar sobre la culpa y el perdón, que creo que va muy de la mano del tema de hoy. Gracias. Gracias, feliz semana. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.